Y entonces esta muchacha hablaba y llorando, me acuerdo, Ujú. que decía que ella quería pedirle perdón a sus De papás. sus padres. Sí, te comentaba ahorita que este fenómeno o esta niña fantasma era algo generacional, porque la primera tía que te digo que jugó con ella tuvo un hijo y 20 años después, el hijo de ella cuando empezó a hablar también empezó a hablar con esa niña y dijo el mismo nombre. Esta es una leyenda de nuestra ciudad, de un payaso, ¿no? Ujú, Que muere en un espectáculo ujú. circense y el dueño del circo decide dejarlo enterrado en ese terreno. Cuenta que tiene un fantasma agresor. Ya ves que siempre hay como una dualidad en las casas. Un fantasma que está ahí y el otro como que ya sea lo amedrenta o está ahí como para hacer la oposición. Y luego se dirige con la señora Gloria y le dice, ¿y tú buscas ángeles leyendo demonios? Abre ese cajón. Siempre hablar de las actividades paranormales en alguna casa, la gente busca una ayuda en un investigador paranormal. Siempre es el de buscar a un equipo de investigación paranormal o a un investigador paranormal para que ayude a esta familia o las asesore qué hacer por lo que están viviendo, por lo que están tal vez inclusive sufriendo esa familia. Bienvenidos a Contadores de Historias. El día de hoy me acompaña el investigador paranormal, mi buen amigo Adrián Escalante. Adrián Escalante, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por invitarme a tu espacio Contadores de Historias. Muy contento de estar aquí y creo que va a ser una muy buena plática. Ya muchos años, ¿no? De investigador, Adrián. Ya, de hecho, antes de conocerte, pues tanto tú como yo ya llevábamos un buen tiempo haciendo cada quien sus investigaciones por aparte. Llegó el año 2013 y es cuando empezamos a hacer algunas colaboraciones juntos, pero mi historia se remonta a mi adolescencia. ¿Qué sucede en esa adolescencia, Adrián? Fíjate que tenemos diferentes tipos de acercamiento los investigadores paranormales para determinar el encauzar una actividad vocacional hacia el estudio de estos fenómenos. Y la primera experiencia que a mí me tocó vivir fue muy personal, muy familiar, y fue en la casa de mi abuela. Sabemos que, bueno, al menos mi generación tendía a criarse con la abuela, y desde niño siempre yo había escuchado una historia que se replicó generacionalmente, y fue la historia de una niña fantasma que se aparecía ahí en la casa. Yo nunca la había visto, nunca la había escuchado, mas sin embargo familiares muy cercanos tenían encuentros con esta entidad al grado de que se vuelve algo bastante familiar e incluso ya le llaman por su nombre, que por cierto, ella mismo les daba el nombre. Em, la primera persona que tuvo un encuentro con este ser fue una de mis tías, que son mayores que yo. Al momento de empezar a hablar, la clásica historia del amigo imaginario o la amiga imaginaria, esta niña dice llamarse Sonia y empieza a interactuar con ella como si fuera una amiga muy común. Pasan los años, esta historia o este fenómeno se sigue replicando a través de los años, incluso con vecinos que creen que esta entidad pertenece a la familia de nosotros, mas sin embargo nosotros que estamos ahí sabemos que se trata de una entidad que O no... sea, los vecinos la veían como una niña normal. Exactamente, la O veían sea, como una niña es normal. un integrante más de la familia. Exactamente. Porque incluso la veían jugar en la cochera a altas horas de la noche. Surgía la cuestión de que, oye, ¿por qué la dejan jugar tan tarde? Nosotros sabíamos perfectamente que no se trataba de ningún miembro de nuestra familia. Y así muchos sucesos que acontecían con esta niña fantasma. Pasaron muchos años a que yo tuviera este acercamiento con este fenómeno. Y yo estaba en la secundaria, en segundo grado de secundaria. Te digo, ya tenía todas las referencias de esta niña fantasma, pero en ese lapso de tiempo a mí me realizaron un electrocardiograma porque tuve un choque muy fuerte en un partido de fútbol y empecé a tener ciertas manifestaciones, ciertos dolores. Entonces, para descartar
pues alguna anomalía, me hice estos estudios. Ahorita después te cuento por qué es importante este ítem. Yo volvía de la secundaria, iba caminando, llegué a la casa de mi abuela, iba caminando por el pasillo. En el pasillo, imagínate 2 cuartos abiertos, a mi derecha, a mi izquierda, perdón, otro cuarto, y yo iba al baño. Llegaba de la secundaria, dejaba mi mochila, iba al baño. Voy caminando por el pasillo y empiezo a observar una bruma que se dibuja del lado izquierdo en uno de los cuartos del fondo, del lado izquierdo. Entonces yo veo cómo se empieza a vislumbrar una figura que precisamente yo recordé exactamente que era ella. Ya la conocía, dije, ok, esta es Sonia, esta es la niña fantasma. Yo intenté voltear la mirada para ver si se desvanecía de algún modo, mas sin embargo permanecía ahí. ¿Qué fue lo que frenó esta interacción o este encuentro? Fue que mi abuela se dio cuenta que yo me frené en seco cuando vi esta entidad. Y ella, muy común, yo creo que de las historias mexicanas, ella comenzó a regañar a la niña fantasma, porque ella también la veía habitualmente, ella sí la veía. Le empezó a regañar por el hecho de que, ¿cómo ves que te le apareces a mi hijo si le acaban de hacer un estudio del corazón, etcétera, etcétera, etcétera? Ese fue mi encuentro con esa niña fantasma y a raíz de ahí, Santiago, se me despertó como una especie de inquietud hacia qué era lo que yo había visto, a pesar de que ya lo había escuchado en muchas ocasiones, pero ahora ya vivirlo dije, ok, aquí hay algo que tenemos que saber, hay algo que investigar más allá. Y a partir de ese momento yo tomé la determinación de investigar casos paranormales. Uno de mis primeros casos fue en un panteón de aquí de la ciudad. Oye, Adrián, perdón que te interrumpa, Okay. pero el caso de Sonia, como decías tú, tus tías ya habían pasado por esto cuando eran niñas, tu abuelita también la llegaba a ver, Sí. los vecinos la llegaban a ver, decían, oye, ¿y esa niña quién será, verdad? Así es. Pero supieron el origen de esta niña, de la casa, no sé. Ok. El origen como tal, en un antecedente histórico o así en algún documento, no. Pero como se manifestaba de diferentes formas, como también en sueños. Es cuando una de mis tías, ella sueña una casa totalmente distinta a la que estábamos nosotros. Y ella es la primera vez que cuenta que tiene un fantasma agresor. Ya ves que siempre hay como una dualidad en las casas. Un fantasma que está ahí y el otro como que ya sea lo amedrenta o está ahí como para hacer la oposición. Este era el caso de esta niña. Mi tía hace la conclusión de que esta madre desafortunadamente toma una mala elección e intenta hacer daño a su hija y se cree que ese es el motivo de que ella falleciera. Porque como la describía, era una persona totalmente fuera de sus cabales, a esta entidad, muy, muy grotesca y que incluso fuera de los sueños, esta entidad también llegó a atacar a uno de mis tíos en ese mismo domicilio. Por eso como que se compaginaban las historias. No era un caso tanto de histeria colectiva porque no le prestaban tanta atención, mas sin embargo eran fenómenos que se replicaban constantemente, era del uso común. Órale. Que tu tía ve a través, o sea, tal vez ve la historia de esa niña, ¿no? Como volver en el tiempo y ver un ¿Por video. qué estar en esa casa? Así es. Órale. Sí. Y te comentaba ahorita que este fenómeno o esta niña fantasma era algo generacional, porque la primera tía que te digo que jugó con ella tuvo un hijo y 20 años después, el hijo de ella cuando empezó a hablar también empezó a hablar con esa niña y dijo el mismo nombre. Ella se identificaba como Sonia. Como Sonia. Es el momento que hasta la fecha no es que sigan tan intensos los fenómenos en esa casa, pero muchos dicen que permanece ahí todavía. Y ese fue mi primer acercamiento con lo paranormal. Después de ahí, pues era muy joven, estaba en la secundaria. Yo busqué la forma de que todos mis trabajos escolares tuvieran ese enfoque. Le daba un enfoque cultural para poder yo ir a desarrollar esas investigaciones. Y una de mis primeras investigaciones formales fue en el Panteón Santo Cristo. Incluso me dieron una carta de la escuela para yo poder ir a solicitar el permiso y que me dejaran hacer la investigación ahí. Cuando yo supe que ese era el camino que quería tomar, al menos en ese momento,
es que obtuve muy buenas evidencias de ahí, evidencias que aún conservo y que pues, son de hace muchísimos años, están en la secundaria. Órale. Por ejemplo, esto de gustarte esto, Adrián, desde muy temprana edad, como dices tú, pues, estás en secundaria, que muchas veces uno dice, no, pues en secundaria ni me voy a andar fijando en esto, ¿verdad? Pero tú sí, ya traías esta espinita, ¿no? Buscar una explicación Claro. a este tipo de fenómenos. ¿No te llevó eso, tu juventud, tu inexperiencia, a lo mejor tal vez, a meterte en otros campos, como por ejemplo la Ouija? No. De hecho, compartimos la misma creencia sobre la Ouija. Nunca se me ha parecido como un juego. No. Creo que es algo muy serio. Si bien creo también que tiene mucho que ver con la energía propia de las personas y cómo le imprimes a los objetos esa energía que tú mismo traes, que muchas veces no sabes que la tienes y no sabes igual cómo manipularla. Pero nunca me llevó a comprar tal cual una Ouija para experimentar más. Mi aspecto de investigación fue más, pues vengo de la vieja escuela, yo soy de la generación Handicam, y grabar historias, intentar documentar historias con entrevistas con las personas que vivieron esas historias y desarrollar investigaciones en los lugares como tal. ¿Cuál fue tu primera experiencia captada, no sé, en video, en alguna grabadora, en aquellos años de cassette, ¿Ok? ¿verdad? Que dijiste, caray, oye, ¿cómo capté esto? Sí, fue en una 8 milímetros, como te comento, y fue en esa primera investigación del Panteón. Algo sorpresivo que en la primera investigación que realizo resulta que puedo encontrar ciertas anomalías. Pero, Adrián, ¿cómo un trabajo de la escuela decir, es que mamá, voy a ir al panteón? O sea, ¿cómo? Si vas a hacer un trabajo de la escuela, o sea, tú lo encaminaste a que fuera. Yo le daba un enfoque cultural, o sea, me tenía que aventar la misión de convencer a mis maestros de que, mira, esto le vamos a dar un enfoque cultural. Ahí está la tumba de tal Es la maestro. tradición oral escrita de nuestro país, así se formó. Yo hacía todo lo posible porque me fuera aceptado ese trabajo y las amistades que conservo de maestros precisamente son por eso. Cuando me los encuentro, oye, ¿te acuerdas que esto y que el otro? Incluso algunos conservan videos míos de los trabajos que yo hacía. Entonces, te digo, nos metimos aquí al panteón, obviamente con el permiso correspondiente. Y yo, después de hacer como un preámbulo, como lo hacemos a veces, de dar una introducción y el contexto de dónde estamos, qué fenómenos suceden aquí, y ahora sí ya vamos como tal a la investigación en crudo para ver si podemos captar algo. Hago un recorrido en el panteón y pues voy completamente solo. Tengo esa costumbre, tú lo sabes, de ir caminando y pues ver con qué me topo, tomo fotografías. Y al momento de hacer el recorrido completo, me doy cuenta que la misma sensación de persecución, ¿no? De que hay pues algo que se está moviendo alrededor, hago paneos para intentar identificar qué es lo que se mueve y yo presencialmente no veo nada, pero en el video sí se ve cómo pasan pues, personas, como si fuera una alegoría, realmente como si me hubiera encontrado en un estado en el que las entidades estaban manifestando, más sin embargo yo no podía percibirlas en ese momento, pero con la cámara sí. Algo que se me hizo muy extraño y que se ve claramente es que en una toma fija, ya ves que haces las tomas, plantas tu cámara y luego te pones tú enfrente, pues porque por lo regular siempre estás solo. Antes de que yo me colocara en el sitio, en una de las lápidas se ve una niña agarrada de la tumba. Es una imagen muy clara, es de las imágenes más claras que tengo. Entonces dije, ok, creo que puedo obtener buenas evidencias con este tipo de cámaras. Y ya además vas adquiriendo más experiencia con otros equipos, pero sí fue, yo creo que la primera evidencia de fantasma que grabé en video fue ahí, en esa primera investigación. De esa niña. De esa niña, sí. Se ve muy claro, incluso se ve los rasgos de la textura del vestido, incluso su corte de cabello. Ya ves que usaban pues, el fleco así. Se ve una niña antigua. Órale. Es el trabajo que muestras en la secundaria. Sí, de hecho, recuerdo que me comentó mi maestra que ella y su esposo lo estaban viendo así como que, pues, ¿qué anda haciendo no? Ahí sí les dio temor, porque sí se ven muchas cosas, Santiago. Esa no te la he compartido, pero sí se ven muchas cosas y todavía la conservo.
Fíjate. Y esto te llevó a más investigación. Esto me llevó a más. Tú recordarás que hubo un tiempo que empezaron a salir las historias en el periódico de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Entonces, esa era mi primera fuente de información para yo ir a esos lugares e intentar investigar las historias. Y la primera investigación formal, digamos, en campo, o sea, ya no llámese Panteón, fue una casa aquí que está en Juárez. Esta historia es muy interesante, creo que no te la he compartido. Y es una historia de un hombre que iba caminando por la calle Juárez, escucha mucho ruido como si fuera de una fiesta, él venía de otra reunión anterior y le llama la atención la casa, muy bonita, muy iluminada. Entonces decide entrar, pero al momento de entrar, él pues siente algo diferente, como que percibe que las personas no son parecidas a él, principalmente por la indumentaria, por la vestimenta, y también por el modo de hablar. Esos aspectos se fueron desvaneciendo poco a poco porque él se fue adentrando un poco más en la fiesta, le ofrecieron bebida, y estuvo toda la noche prácticamente ahí. Él a la mañana siguiente despierta en una casa totalmente destruida, sin techo, preguntándose qué fue lo que pasó. O sea, yo estaba en una fiesta aquí con estas personas y resulta que estaba en un baldío, por decir algo. Esta historia sale en el periódico, yo acudo al domicilio, entrevisto a los vecinos. Tuve la oportunidad de entrevistar a la persona que le pasó esa situación, un señor ya muy grande. Ahí preguntando en una de las clásicas tiendas que hay en zona centro, llegué a dar con el señor. Él no nos quiso dar una entrevista como tal en video, ni en audio, pero sí nos confirmó que su historia fue real. Días después, entramos en la noche a investigar ese sitio y no encontramos como tal ninguna evidencia, salvo algunas fotografías que salen ahí, figuras que pudieras interpretar como pareidolios, pero nada más allá en audio ni nada. Pero esa fue mi primera investigación formal aquí en la ciudad. Y te digo, Adrián y un servidor hemos trabajado muchas ocasiones, en muchas locaciones, en muchas casas también. Adrián, esto pues, te ha ayudado a conocer también muchos lugares. Ha habido ocasiones que bueno, yo siempre he dicho, todos tenemos miedo, ¿no? Todos tenemos miedo. Es una forma de defendernos de algo desconocido. ¿Te ha pasado esto en alguna investigación que dices, oye, ¿para qué venía? Yo creo que sí me ha dado miedo en ciertos lugares, pero tal vez no lo conceptualizaría así como miedo, sino es como una especie de alerta, de que son mismos fenómenos que sientes en tu cuerpo como que hay algo que no está bien aquí. Ha habido 2 ocasiones en las que sí me he sentido mucha incomodidad. Una fue en una de las casas que investigamos. Yo recuerdo que llegué antes en esa ocasión. Y es el único lugar, como bien dices, hemos estado en muchos lugares, incluso en otros estados, pero es el único lugar donde yo he sentido realmente una oposición física del yo poder desplazarme de los lugares. Recuerdo que esa casa me quedé completamente ahí en la estancia, en la sala. Recuerdo que lo único que pude hacer esa noche fue ir a colocar las cámaras en la parte de arriba, encenderlas y regresar. Y también es una de las investigaciones que incluso recuerdo y voy recapitulando y voy sacando más cosas que había olvidado en ese momento. Porque si me lo preguntaras así tal cual, oye, ¿qué pasó en esa investigación? Yo te diría, llegué y luego al final de la investigación de repente ya traíamos unas velas prendidas que no supe ni de dónde las agarramos, ni quién nos las dio. O sea, fue como una especie de perder un poco la noción del tiempo también, a raíz de una serie de fenómenos que nos ocurrieron ahí. Sí, en esa ocasión, me acuerdo muy bien, la casa de la señora Gloria, recibo yo la llamada de ella, donde dice que se manifiesta una mujer en su recámara. Y yo le preguntaba a la señora Gloria, bueno, siempre investigar, ¿no?
¿Qué hemos hecho? Por si tiene 10 años viviendo ahí, jamás ha pasado nada, jamás ha visto a esa mujer que se le manifiesta en su recámara, ¿por qué ahora sí? ¿Qué estamos haciendo mal, señora Gloria? Nada, Santiago, nada. Ha ido con un brujo, ha jugado a la ouija, lecturas prohibidas, nada. Y recuerdo perfectamente ese caso llegó Adrián primero y Adrián me estaba marque y marque. Y ya vienes, ya voy llegando y a mí se me hizo muy raro. Dije, Adrián nunca me marca, ¿verdad? Quedamos a 1 hora y pues vamos llegando. Y me acuerdo, y que esto yo siempre lo he tomado como referencia, esta investigación, que hay ciertos detalles que, por ejemplo, decía Adrián, llegó Araceli después de mí, y la señora no podía abrir la puerta. Cuando yo llego están todos los perros ladre y ladre. Y decía Adrián, dice, llegué yo y me estacioné en mi bocho y un escándalo para adelante, para atrás, y ni un solo perro ladró. No, para nada. Dice, llegas tú y todos los perros ladre y ladre. Llega Araceli y la señora no puede abrir la puerta. Yo me acuerdo perfectamente, no sé si esto yo te lo platiqué, Adrián, o no. Adrián está a los pies de la escalera para subir al segundo piso y Araceli me dice, a Adrián no lo quieren ahí arriba. Bueno, me dice, a este no lo quieren ahí arriba. Sí, más despectivamente, ¿no? Sí, dice, A este no. A este no lo quieren ahí arriba. Entonces yo le pregunto a Adrián, le digo, Adrián, ¿no has tomado fotos, no has recorrido la casa? Y dice, no he ido, no le he recorrido la casa todavía. Y se me hizo a mí muy raro, porque Adrián es de las personas que llegaba, checaba muy bien el lugar, tomaba fotografías, tomaba video, instalaba cámaras y todo esto, donde tú veías, ¿no?, que había ahí algo más de actividad, ¿no?, donde se sentía esa vibra. Y me acuerdo que subimos a la habitación de la señora Gloria, que pues no conocíamos la casa realmente, no la conocíamos. Llegamos, subimos a la habitación y esa mujer habla a través de Araceli, que me dice, Araceli en una forma retadora, bueno, el ser que estaba ahí, me dice, tú saca tus oraciones para ver si son tan poderosas y pon a este. O sea, a ti no sé por qué no te quería. No, se sentía Sí. una opresión, pero es como un sentido de alerta, como si hubiera un animal acechándote y tienes que estar atento, ya sea a que esperes el impacto o huir. Esa es la sensación. Nunca se ha replicado, Santiago. Hemos andado en muchos lugares más, Sí. incluso pues más grandes, más antiguos, y nunca he sentido lo mismo que en esa casa. Sí, me acuerdo que decía ese ser a través de Araceli, y pon a que haga unos dibujos, yo le voy a decir cómo los haga. Y luego se dirige con la señora Gloria y le dice, y tú buscas ángeles leyendo demonios, abre ese cajón, una cajonera que tenía la señora Gloria estaba súper asustada, y resulta que el cajón pues estaba lleno de libros, Sí. de todo tipo de magias había ahí en ese tipo en ese cajón que la señora leía. Pero sí, yo me acuerdo que ese ser a ti no te quería. Te digo, decía, y con coraje lo decía, y pon a que haga unos dibujos. Sí, esto quizá creo, no sé si ya te lo había comentado, pero al inicio, la raíz del estarte llamando y decirte, oye, ya vienen, era porque al llegar, pues me recibió la señora muy amable, como siempre nos han recibido. Pero yo notaba algo extraño en el comportamiento de la persona. Muy amable, pero a la vez no concordaban con sus facciones. ¿Me explico? Eso era lo que me puso un poco a la expectativa. Y sí, te digo, yo no recuerdo ni cómo terminamos. Recuerdo que fue uno de los programas en los que mandaste a corte para regularizar y estabilizar un poco la situación. Y afortunadamente, a raíz de toda esta investigación, obtuvimos muy buenas evidencias
de las cámaras que dejamos en fijas, tanto en audio como en video. Sí, de hecho esas velas, yo ya no me acordaba de esas velas. Araceli le dice a la señora, saca unas velas, dice, es que no tengo velas, dice, sácalas de ese cajón. Y era del comedor. Y la dueña de la casa no sabía y efectivamente ahí había unas velas, que fue como para armonizar este tipo de la situación que estaba ahí. Y la sensación final después de hacer eso que hizo Araceli con las velas fue como volver a respirar otra vez normalmente. Durante todo el tiempo que duró la investigación fue como una especie de asfixia extraña y por eso la recuerdo mucho, yo creo. Fue de las que te ha dejado Sí, marcado. sin duda. Has andado también en muchos lugares solo. Sí. Un lugar que también he recabado buenas psicofonías y que he sentido como nunca esa sensación de persecución fue en el archivo municipal. Ya hemos ido varias veces, pero en esa ocasión yo empecé a grabar desde la planta baja y uno siempre con la objetividad en mente, ¿no? De intentar descartar todos los ruidos que se pudieran generar de una forma ordinaria hasta el hecho de ya empezarte a plantear de que los fenómenos pueden ser ya de otra índole. Yo iba caminando por la parte este del edificio, subiendo las escaleras, ya ve que hay dos partes, y sentía como algo iba atrás de mí. De hecho, incluso en el video lo llego a mencionar. Al momento de subir a la segunda planta, estaban cerradas la mayoría de las oficinas, había una que otra abierta y los baños si acaso. Y esa entidad que yo sentía en mi espalda, de pronto pude ver una figura al frente, al final del pasillo. Entonces lo que haría cualquier persona pues sería bajar, ¿no? Y ir a otro lugar, ¿no? Pues yo me fui derecho a intentar encontrarme con esa entidad y conforme fui avanzando se fue desvaneciendo. Pero en ese ínter del pasillo logré captar voces de niños muy nítidas, como si hubieran estado ahí jugando a un lado mío. Muchas veces, Adrián, tú eres en las colaboraciones que hemos tenido, el que hace las sesiones de voz en muchos lugares. Sí. ¿Ha habido alguna que te haya marcado, impresionado mucho en alguna sesión? Sí, porque fue una sesión realmente no muy larga, pero normalmente en este tipo de sesiones de voz buscamos que las preguntas vayan orientadas al contexto que estamos viviendo las personas que estamos ahí, para poder realmente determinar si estamos teniendo una conversación con alguien y que podamos corroborar esa información instantáneamente. Esa grabación la hicimos en la Normal. Estuvimos hace un tiempo ahí, hace 2 años, y empezamos esta sesión en el auditorio. Comenzamos a hacer preguntas. Si es la primera vez, no sé si a ti ya te ha tocado antes, que se escucha como que están conversando entre ellos. Nosotros estábamos haciendo preguntas, si bien una entidad femenina nos estaba respondiendo, también había interacciones entre ellos mismos y todo está ahí en la misma grabación. Ojo, algo importante es que esto no era con un generador de frecuencias aleatorias, sino que era solamente ruido blanco. O sea, hicimos el planteamiento de hacer ruido blanco y fue como logramos captar estas psicofonías. Otro de las cuestiones, Adrián, tú como investigador paranormal, que bueno, ya sabemos que hemos compartido lo que dices tú, nunca jugar a la Ouija, pero a veces, no sé, gente que te acompaña a veces puede hacer las cosas equivocadas, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado en alguna ocasión? No me ha pasado presencialmente, pero en ocasiones que he ido, hay gente que quizá ha ido anteriormente y deja cosas ahí. Incluso hay quienes tienen la costumbre de dejar objetos para que se impregnen de las energías del lugar y luego dárselas a personas para cometer ciertos
ciertos fines. Siempre se debe tratar con todo respeto estos temas y sobre todo los lugares, porque son historias de nosotros, son gente que vivió como nosotros, si hablamos de que alguna entidad todavía permanezca por ahí. Y siempre entro yo con eso en mente, como que si me llego a topar con alguna entidad fantasmal, la veo como si fuera una persona. Es por eso que siempre mantenemos un criterio apacible, estamos tranquilos y hacemos todo con respeto. Pero de las personas con las que he investigado o he colaborado, no me ha tocado que utilicen objetos extraños o con otra intención, precisamente porque uno busca de rodearse de personas que realmente traten el fenómeno con ese respeto que se debe. En tus redes yo me he fijado que mucha gente te manda casos. Sí. Que muchas veces el mandarte un caso es como diciendo, oye, ayúdame, ¿no? O aconséjame, ¿qué hago? Sí, claro. Y es que es también parte de la investigación el hecho de que las personas confíen de alguna forma en ti para que les des una ayuda, como habíamos comentado antes. Si bien la variedad de los casos a veces va desde extraños criaturas hasta ovnis, hasta apariciones en las casas, uno tiene que tener un amplio espectro de poder decir o acompañar a la persona en el caso que está viviendo. Y también, si tú no eres experto en ese caso, intentar direccionarlo con una persona que realmente pueda ayudarla mejor. De estas historias que te manda tu auditorio, ¿verdad? Tu público, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado o preocupado? No sé, tal vez. Yo creo que todas las historias que ya trastocan de más la integridad de las familias son las que más les pones atención y más te interesan. Si bien hemos escuchado muchas historias sobre brujas y de niños pequeños que no son bautizados y que son acechados por estos seres, nos llegó una historia hace poco de estos famosos hallazgos de los niños debajo de las camas o debajo de las cunas, que han sido desplazados por entidades desconocidas y que bien lo podemos compaginar o relacionar con las brujas que tienen este interés de llevarse a los niños. Esta persona, una madre, estaba viviendo el hecho de que ya en varias ocasiones en las noches ya llevaban a su hijo por la ventana, es decir, adherido a la ventana. Y es un caso que es reciente y que nosotros estuvimos ahí enviándole información acerca de lo que podía hacer para protegerse, los signos clásicos, ya sea las tijeras, las cruces, el alambre de cobre, y simplemente a veces en esos casos también es la vigía la que puede hacer una diferencia, y lo que tú recomiendas siempre también, de acercarse a su fe e intentar mitigar esa situación. Sí, porque muchas veces te digo, te mandan la historia, pero el trasfondo es, oye, necesito que me ayudes, Sí, necesito claro. que me aconsejes, que me digas qué puedo hacer, ¿no? En este tipo de casos. Sí, y siempre tienes que ser muy, muy cuidadoso porque si bien puedes tener muchos años eh, involucrado en este tipo de temas, no te puedes considerar como tal un experto de todos los temas, porque sabemos que son muy diversos. Pero sí una orientación, digamos, de buena fe que tú le puedes hacer a la persona, claro que lo puedes hacer. Así es, Adrián. Bueno, yo te considero uno de los investigadores cuestión paranormal más serios también aquí de la Muchas ciudad, y gracias. aparte amigo mío y compañero de muchas investigaciones que hemos estado juntos. ¿Qué te digo? Por eso a veces la gente busca a alguien así, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Yo mejor le comento, o cosas que a veces yo no he platicado y se las voy a comentar a Adrián, que lo veo en sus redes, y se lo voy a platicar porque tal vez él me tenga una forma de cómo ayudarme Claro. a estar en este sitio. Hemos estado en varios lugares. Yo recuerdo mucho, Adrián, uno donde estuviste, que fue en un internado, el internado de la Normal. Muy, muy interesante caso también. Una investigación bastante fuerte, ¿no? Sí. Esa vez nos desplazamos nosotros a campo. Recuerdo tú estabas en cabina.
Yo inicié esa investigación de una forma diferente para intentar incentivar, o más bien mostrarme de alguna forma amistoso con las entidades que pudieran llegar a estar ahí. A mí me gusta mucho la música, como bien sabes. Yo soy guitarrista, pero ahí hay un piano. No le sé mucho al piano, pero decidí empezar la transmisión así, tocando un poco el piano. Puse la cámara, estaba tocando un poco el piano, mientras que llegaban los otros miembros del equipo. Ese edificio siempre hemos tenido las puertas abiertas porque es fecha que nos prestan las llaves y nosotros las entregamos hasta un día después o días después. Entonces prácticamente teníamos todo el edificio para nosotros. Es importante mencionar también que este edificio pertenece a una biblioteca. Es como un doble edificio. La parte de enfrente es la biblioteca central y la parte de atrás vendría a ser lo que es el internado de la Normal, que es la parte mucho más antigua de este predio. Sí, que hay muchas leyendas urbanas. Bastantes. Relacionadas con Y más para arriba con este también. lugar, ¿no? Sí. O sea, Toda esa calle prácticamente. se habla de que jugaban a la Ouija, se habla de una joven que se había quitado la vida. Así es. De hecho, recuerdo que en ese tiempo y a la fecha cuando hemos tocado posteriormente eso, lo relacionábamos mucho con esta película clásica de Taboada, ¿no? De Hasta el viento tiene miedo. Chicas en un internado que recibían su educación ahí y que, pues lógicamente era habitual, o no es que era habitual, sino que estaban recluidas ahí, por decir algo, y jugaban a la Ouija o estos juegos que hacían con las plumas. Antes que existiera Charlie Charlie, lo hacían con las plumas. Y este lugar es, como bien dices, un lugar de noche cambia muchísimo, pero este incluso de día se ve así Tétrico. bastante tétrico por lo antiguo que es. Volviendo a la investigación, ya cuando llega el equipo, decidimos hacer el primer enlace contigo. Y desde el primer enlace ya teníamos a Araceli canalizando personas. Subimos a la planta, Salón 107, en donde supuestamente esta persona se desvivió. Y al entrar, incluso conservaban algunas de las literas de esa época, literas dobles. La gente, recuerdo que nos mencionaste que escuchaba niños alrededor de nosotros. Nosotros no escuchábamos completamente nada. Ese también fue otro de los fenómenos que se presentaron ahí. Pero Araceli, yo creo que es una de las veces que más la he visto. Araceli es nuestra medium. Es la única de las veces que le he visto un poco más canalizando este espíritu, esta entidad. Incluso al grado de poder mover cosas con gran facilidad. Por ejemplo, una litera así como si fuera nada y ni siquiera entre dos podíamos moverla. También se dio el fenómeno de la escritura, que ella agarró una libreta y empezó a escribir cosas referentes a eso y empezó a sacar datos de incluso de las personas que administraban el lugar y que el público en esa ocasión pudo corroborar. No sé si recuerdas. Sí, me acuerdo que inclusive se hablaba que era un internado de estas estudiantes de la Normal, ¿verdad? De maestras, que uno de los pasatiempos era jugar a la Ouija. Y una de las, de esta chica que hablaba a través de Araceli, pues ella hablaba de mucha tristeza, que no les había dado un título a sus padres, que no se había podido graduar. Así es. ¿Verdad? Por no... Se hablaba ahí de que había salido embarazada, algo, muchas leyendas urbanas. Sí. Y entonces esta muchacha hablaba y llorando, me acuerdo, que decía que ella quería pedirle perdón a sus papás. De sus padres. Sí, fue algo, en esa parte de la transmisión, algo conmovedor para muchos, porque también estaban conectadas muchas personas que habían estudiado ahí y que corroboraran de alguna forma la información, sobre todo de la prefecta, Sí. que algunas veces la sometía a ciertos castigos que eran comunes en la época, ¿no? Así es, sí me acuerdo que no me acuerdo cómo le nombraban a esta prefecta,
Pero Araceli o este ser, al escuchar el nombre de ella, Sí, era un apodo. Era un salió sobrenombre. corriendo, ¿no? Sí, Pico Chulo. Pico chulo le decía. Porque tendía a tener muy bien pintada la boca, decía. Y sale corriendo Araceli. Sí, cuando mencionamos ese dato que nos das, ella es un desplazamiento como de unos 7 metros hacia la izquierda para encontrar la salida. Pero era algo peligroso, miembros del equipo corrieron a alcanzarla porque pues si bien están las escaleras, el muro no está muy, muy grande, o sea, fácil te puedes ir si no ves bien. Entonces, ella al escuchar este sobrenombre te hace suponer que pues, le tenían temor a esta prefecta. Así es. Adrián, en esto que te apasiona como investigador, ¿algún lugar que quisieras estar, que dijeras, oye, yo quiero estar en ese sitio, quiero hacer una investigación? Fíjate que sí, y esa historia también ya tenemos buen tiempo detrás de ella. Y quizá por cuestiones de que el edificio aún está activo, sabemos que no en todos los edificios hay la misma apertura para poder desarrollar una investigación. Y yo creo que sería la historia del payaso fantasma de Saltillo. Me gustaría estar en ese sitio. Tenemos, si bien buena evidencia, tenemos buenos registros de la historia de cómo aconteció, sí creo que nos falta o me falta esa investigación en campo. Esta es una leyenda de nuestra ciudad, de un payaso, ¿no? Que muere en un espectáculo circense y el dueño del circo decide dejarlo enterrado en ese terreno. Así es. Después creo que se construye un colegio y hay ciertas manifestaciones a través de los años donde este payaso se ha manifestado. Sí, incluso hay evidencia en que el payaso se ha presentado en los festivales que ellos hacen y lo han llegado a fotografiar. Es una historia de las que me parecen más interesantes. Digo, aquí en Saltillo tenemos muchas, pero esa es una de las que más me han llamado la atención. Es que te gustaría estar en ese lugar. En ese lugar, sí, sin duda. Muy bien. También Adrián es un excelente narrador Gracias. de historias, ¿no? de leyendas. Sí, es una labor que ya tengo hace algunos años y es también darle voz a las historias de la gente. Tú me vas a comprender. De que hay veces que a lo mejor en el círculo de las personas donde ellos se desarrollan no les creen las historias que han vivido. Y yo formo a ser parte como de un vocero de estas historias para que la gente sea escuchada y sobre todo, como te comentaba hace unos momentos, es una forma de inmortalizar la tradición oral de nuestro país que bien tiene un enfoque cultural también, todas las historias que cuentan, todos los personajes emblemáticos que tenemos también aquí en México, y es una forma también de nutrirme yo de historias nuevas y de darle ese lugar a la gente que merece. Muy bien. Adrián, ¿cuáles son tus redes sociales donde te pueden escuchar? Ok, estoy como Búnker Paranormal en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok también. Ahí me pueden encontrar con muchas historias, algunas de las investigaciones que hemos hecho, con análisis de las investigaciones, porque también nos hemos dado la tarea de dar un buen desarrollo técnico y análisis a las investigaciones que tenemos para poder mostrárselas a la gente, y es lo que tenemos ahí en nuestro contenido. Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y mucha suerte en Contadores de Historias. Gracias, Adrián Escalante. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Contadores de Historias. Los invito a que le den like a todas las plataformas y se suscriban al canal de YouTube y nos compartas cuál fue la parte que más te gustó. Nos vemos en el próximo Contadores de Historias.